Buenas noches, mi nombre es Nayibe Sanabria. A continuación les voy a hacer una breve explicación acerca del tema tratado en la unidad 4 de la asignatura Organización y Descripción de Archivos. En esta unidad se habló de la norma ISAT. La norma ISAT se constituye como una guía general para la elaboración de descripciones archivísticas. Esta debe utilizarse juntamente con las normas nacionales existentes o como base para el desarrollo de normas nacionales. La finalidad de la norma ISAT y de la descripción archivística es identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos de archivo con el fin de hacerlos más accesibles para bien sea pues para la comunidad o para la sociedad en general. Esto se constituye con la elaboración de una representaciones precisas y adecuadas que se organizan de acuerdo con unos modelos predeterminados. Los procesos descriptivos pueden comenzarse con anterioridad o ser simultáneos a la producción de los documentos y continuar a lo largo de su ciclo vital. Estos procesos permiten establecer los controles intelectuales necesarios para que las descripciones sean fiables, auténticas, significativas y accesibles y puedan mantenerse a través del tiempo. La norma internacional general de descripción archivística ISAT es una herramienta de gestión muy valiosa para los archivos, teniendo en cuenta que ésta brinda especificaciones elementales para la elaboración de descripciones archivísticas compatibles a nivel nacional e internacional que puede aplicarse con independencia del tipo documental o del soporte físico de los documentos de archivo. Esta norma tiene como alcance este conjunto de reglas generales. Es parte de un proceso que busca facilitar la integración de las descripciones archivísticas de diferentes archivos en un sistema unificado de información. Es su intención servir a la elaboración de una primera aproximación a los fondos en una visión sintética del conjunto. Esta norma también tiene una aplicación preferente sobre los conjuntos documentales cerrados, organizados e inactivos. Su utilidad para los archivos administrativos es cuestionable, aunque no puede ser descartable. Debemos pensar que es una norma que pretende ser un punto de partida. Su finalidad es identificar y explicar en conjunto el contexto y el contenido de los documentos de archivo. Establecer un proceso que permita tener controles intelectuales necesarios y contar con descriptores fiables, auténticas, significativas y accesibles que se mantengan a través del tiempo. La norma ISAT también tiene como objetivos tres objetivos principales, como lo son asegurar descripciones coherentes, comprensibles por sí mismas, es decir, hacer resúmenes que nos permitan de la mejor manera posible, que nos remitan de la mejor manera posible a los documentos. El segundo objetivo sería recuperar el contexto en que han sido producidos los documentos. Y como tercer objetivo es uniformar la forma de escribir para poder integrar descripciones de diferentes archivos, sobre todo en el momento actual,
en que la tecnología permite el funcionamiento de redes de información. La estructura de la norma ISAT. En esta norma se determina la representación de la información mediante 26 elementos. Estos pueden ser combinados para constituir la descripción de una entidad archivística. Estos elementos se hallan agrupados en 7 áreas de información descriptiva, los cuales son: estas áreas son la primera, el área de identificación; la segunda es el área de contexto; como tercero tenemos el área de contenido y de estructura; el cuarto sería el área de condiciones de acceso y uso; el quinto sería el área de la documentación asociada; el sexto sería el área de notas; y el séptimo, el área de control de descripción. Entonces, la primera área, la área de identificación, comprende la información esencial para identificar a la unidad de descripción. Y los elementos de su descripción serían el código de referencia, el título, las fechas, el nivel de descripción y el volumen y soporte de la unidad de descripción. En la segunda área, del área de contexto, esta comprende la información acerca del origen y custodia de la unidad de descripción. Y los elementos de su descripción serían el nombre de los productores, la historia institucional o su reseña, la biografía, la historia archivística y la forma de su ingreso. La tercera área, el área de contenido y estructura, comprende la información sobre el tema principal de los documentos y la organización de la unidad de descripción. En esta área, los elementos de descripción serían el alcance y el contenido, la valoración y la selección y eliminación, los nuevos ingresos y la organización. En la cuarta área, el área de condiciones y de acceso y uso, esta área comprende la información acerca de la disponibilidad de la unidad de descripción. Y los elementos de descripción serían las condiciones de acceso, las condiciones de la reproducción, el lenguaje y la escritura de los documentos, las características físicas y las características físicas requeridas, y requisitos técnicos y los instrumentos de descripción. En el área 5 tenemos el área de la documentación asociada, y en esta área se encuentra la información acerca de los materiales que tengan una relación directa e importante con la unidad de descripción. Y los elementos de su descripción serían la existencia y localización de los documentos originales, la existencia y localización de copias, las unidades de descripción relacionadas y las notas de publicación. La sexta área, el área de notas, en esta área comprende la información acerca de la información especializada que no se puede acomodar en ninguna de las otras áreas. Y los elementos de descripción son las notas. En el área 7
el área de control y de descripción. En esta área se recoge toda la información sobre cómo, cuándo y quién eh, se ha preparado la descripción archivística. Y en esta área los elementos de descripción serían las notas del archivero, las reglas o normas y las fechas de las descripciones. Eh, los niveles de descripción propuestos por la norma ISAT eh, son variables respecto a los niveles de descripción que se hayan solventado mediante la utilización de las denominadas reglas de descripción multinivel. La descripción multinivel implica que si se va a describir el fondo como un todo, debería representarse en una sola descripción y usando los elementos adecuados de descripción. Si fuera necesario describir las partes, estas pueden describirse también separadamente usando los elementos necesarios. La suma total de todas las descripciones así obtenidas, estructuradas jerárquicamente y representadas en el fondo y en aquellas partes que fueron descritas. La regla de descripción multinivel de descripción se describe de lo general a lo particular. Esta representa las descripciones resultantes en una relación jerárquica y de la parte al todo que va al nivel del más amplio al nivel más específico. Es decir, que en el nivel del fondo proporciona información sobre este como un todo y en los niveles siguientes proporciona información de las partes que se están describiendo. La información pertinente para el nivel de descripción proporciona solo aquella información adecuada sobre el nivel al que se está describiendo, como por ejemplo no dar información detallada sobre el contenido de los expedientes si la unidad de descripción es un fondo. La vinculación de los descriptores es vincular cada descripción con la unidad de descripción inmediatamente superior, si es posible, e identificar el nivel de descripción. La no repetición de la información incluye incluir la información común a todas las partes desde el nivel más alto que sea adecuado. No repetir en un nivel más bajo de descripción la información que se haya dado en un nivel más alto. Los elementos a incluir en la descripción bajo la norma ISAT son los siguientes: la cantidad y calidad, el intercambio de información y los puntos de acceso. La cantidad y calidad se refiere al número de elementos que debe incluir una descripción archivística y esta dependerá de la naturaleza de la unidad de descripción. En cualquier descripción puede utilizarse todos los elementos, es decir, los 26 contemplados en estas reglas generales, aunque solo una parte de ellos debe ser necesaria, aunque solo una parte de ellos debe necesariamente utilizarse en todos los casos. El intercambio de información implica las posibilidades del intercambio internacional de información descriptiva, estas contempladas en la propia norma, ya que los 26 elementos disponibles solo pocos son considerados como esenciales para dicho intercambio. Los puntos de acceso se deben basar en los elementos de descripción a fin de
asegurar el valor de dichos puntos que se llevan a cabo dentro de un control de autoridades, para el cual se ha desarrollado la norma ISAR, la norma ISAR CPF. Esta norma permite también contar no solo con la forma normalizada del nombre del productor, sino también con la completa descripción de los atributos de dicho productor. Dentro de los elementos de la descripción de archivos bajo la norma ISAT se encuentra la codificación, así como también los principales elementos de la norma de descripción archivística son el código de la referencia, el título, las fechas, el nivel de descripción, su volumen y su soporte. Como ejemplo para la descripción de un fondo de archivo según la norma ISAT, este contiene la información relativa al cómo, cuándo y quién ha elaborado la descripción archivística, lo que comprendería la nota del archivero, la cual explica quién y cómo ha preparado la descripción, las reglas o normas las cuales indican la identificación, la normativa en la que se basa la descripción, y las fechas de descripción indicando cuándo fue la elaboración cuándo fue elaborado y fue revisada la descripción. Como por ejemplo, la nota del archivero. Entonces, la descripción fue realizada por Julia Rodríguez Barredo y revisión de Lourdes Arras Aguirre y archiveras municipales. Las reglas o normas fueron la General International Standard Archival Description, y la fecha de la descripción fue en enero del 2014 y su revisión fue en enero del 2015. Como ejemplo para la descripción de una serie documental según la norma ISAT, en la identificación de una serie documental se integran 3 códigos: el código de la sección, el código de la serie y el código de la subserie. Como por ejemplo, la sección podría ser el despacho del gobernador, la serie se podría ser las actas, y como subserie podríamos tener las actas de informe de gestión. Y la codificación sería la siguiente: por decir, la sección sería el código 10 del despacho del gobernador, la serie se codificaría con el número 4 para las actas, y la subsección sería codificada con el número 3 como actas de informe de gestión, y la identificación de la subserie sería acta de informe de gestión 100403. Como ejemplo para la descripción de una unidad documental compuesta según la norma ISAT, está formada por 2 o más documentos que contienen una unidad de información formando un expediente, como por ejemplo el legajo de personal, el expediente, la historia clínica, estudios previos o propuestas, entre otros. Como ejemplo para la descripción de una unidad documental simple bajo la norma ISAT,
Esta se forma por un tipo documental cuyo contenido mantiene una unidad de información, como por ejemplo las facturas, los acuerdos o los memorandos. La forma como la norma ISAT se relaciona con las otras normas de descripción eh, ISAR, CPF y la norma ISDF, y así como también la norma ISDIH, es la siguiente. La norma ISAR CPF describe productores como lo son de instituciones, familias y personas. Es información sobre el creador del documento, que desarrollan en la norma ISDF. Esta norma describe las funciones, procesos y actividades y tareas la función que genera el documento. La norma ISAT describe documentos como los fondos, las series, los UDC o los UDS. En general, información sobre las unidades de información, sobre los documentos. Y la norma ISD, IH, esta norma describe instituciones que custodian documentos de archivo, como lo son los archivos, las bibliotecas, los museos, las familias y los centros de información en general. Describen en sí la información sobre el acceso a los documentos. Las características y aplicación de esta norma se basan en su método de descripción, en el principio archivístico universalmente aceptado de respeto del origen y orden natural de los documentos, que en la descripción normalizada se concreta mediante la programación de la descripción que va de lo general a lo particular. Esto indica la descripción global y la descripción multinivel. La norma ISAT contiene reglas generales para la descripción archivística que pueden aplicarse con independencia dependiendo del tipo documental o el soporte físico de los documentos de archivo. Estas reglas forman parte de un proceso dirigido fundamentalmente a garantizar la elaboración de las descripciones coherentes, pertinentes y explícitas. También facilita la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos de archivo. También se puede compartir los datos de autoridad, y también hace posible la integración de las descripciones procedentes de distintos lugares en un sistema unificado de información. Para que se lleve a cabo el cumplimiento de lo anterior, de las anteriores reglas, se identifican y se definen los 26 elementos de su descripción, que al combinarse entre sí constituyen la descripción de una entidad archivística y
la estructura y el contenido de la información de cada uno de los elementos deberá de cada uno de los elementos deberá formularse de acuerdo con las normas nacionales aplicables aplicables en cada país. Estas reglas también pueden ser aplicables del modo más amplio posible a las descripciones de archivo sin tener en cuenta el volumen y sin tener en cuenta el volumen y la naturaleza de la unidad de descripción. Sin embargo, esta norma no define los formatos ni edición ni ni el modo de presentación de los elementos, como por ejemplo eh, los inventarios, los, los catálogos y las listas, entre otros. Dicho esto, se puede destacar la finalidad que tiene la norma ISAT para la descripción de diferentes archivos en un sistema unificado de información, teniendo en cuenta que esta permite identificar y explicar el contexto y los contenidos de los documentos de archivo, estableciendo un proceso que permite tener los controles intelectuales necesarios y contar también con descripciones fiables y auténticas, significativas, accesibles y también que se pueden mantener a través del tiempo. La situación actual en la que se encuentra. Esta, esta, este estado de elaboración tiene como regla precisar la situación actual del registro de autoridad, indicando si es registro o es un borrador, si está finalizado y si está finalizado, revisado o eliminado. También, también se puede mencionar el nivel de detalle, que este nivel de detalle tiene como objetivo indicar si el registro de autoridad tiene un nivel de detalle básico, parcial o completo. Tiene como regla precisar si el registro de autoridad tiene un nivel de detalle básico, parcial, completo, de acuerdo con las reglas internacionales o directrices internacionales y nacionales pertinentes. Cuando no haya directrices o reglas nacionales, se considera que el nivel de detalle básico corresponde a los registros que se incluyan tan solo no solo en la información de los cuadros de elementos considerados obligatorios en la norma ISAR para un registro de autoridad, mientras que los registros completos serán los que incluyan los que se incluyan en la descripción de la información de todos los elementos de la norma ISAR considerados pertinentes. También se encuentra dentro de la fecha de creación, de revisión y de eliminación, que tiene como objetivo indicar cuándo fue redactado, cuándo fue revisado o cuándo fue borrado el registro de autoría. La regla para la fecha de creación y revisión o eliminación es registrar
es registrar la fecha en la que se elaboró el registro de autoría, las fechas en las que las diferentes fechas en las que fue revisado, especificar el elemento o las reglas de convenciones o el sistema de datación utilizados. Se encuentra también entre esta regla, entre la norma ISAR, las lenguas las lenguas y la escritura. Esta tiene como objetivo indicar las lenguas y la escritura utilizando la elaboración utilizados en la elaboración del registro de autoría. Y esta regla tiene, en esta regla se tiene como regla registrar las lenguas o escrituras del registro de autoría de archivos. Esto también se precisa en la norma ISO 639 del Código de Representación de Nombres de Lenguas, o escritos en la norma ISO 15924 del Código de la Representación del Nombre de Escrituras. También se encuentra una regla para las fuentes. Las fuentes tienen como objetivo consignar las fuentes consultadas para la elaboración de un registro de autoridad. Y su regla es registrar las fuentes consultadas para la elaboración del registro de autoridad. Luego le siguen las notas del mantenimiento, que tienen como objetivo documentar la elaboración y los cambios realizados en el registro de autoría. Y también su regla es registrar la información pertinente sobre sobre la elaboración y la actualización del registro de autoría. Y dentro de esta se pueden mencionar los nombres de las personas que son responsables de la creación del mismo registro de autoría. Este es el tema que se trató en la unidad 5.